Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que significa ser líder desde lo humano, lo cotidiano y por supuesto lo que nos hace crecer. Y hoy quiero invitarte a una conversación distinta, más cercana, un poco más relajada. Hoy quise invitar a un gran amigo, el ingeniero de mercadotecnia, empresario y también compañero podcastero que conduce Value Talks, un espacio donde comparte experiencias, aprendizajes y también reflexiones con un estilo muy suyo, directo, alegre y también lleno de anécdotas que llenan huella. Él es Lalo Durón. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Efraín, ¿cómo estás, mano? Me gusta echarle buen humor y divertirnos en momentos así, porque creo que ser serios luego no nos lleva mucho cuando se trata de comunicar cosas relevantes para la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu invitación y saludos a tu audiencia. Gracias, muchas gracias a ti por estar aquí, Lalo, por compartirnos. Y bueno, con Lalo vamos a hablar de un tema bien interesante, el liderazgo feliz, un liderazgo que se va construyendo sobre esa alegría, sobre esa conexión con la gente, sobre ese sentido humano, porque eso pues también hace que vayamos disfrutando el camino. El liderazgo finalmente es una actividad muy bella que nos conecta con otras personas y que también se vale igual que el trabajo, se vale disfrutarlo. Así que pues empezaría de lleno. Lalo, ¿tú recuerdas algún momento de tu vida en el que hayas entendido por primera vez lo que significaba liderar a otros? Sí, lo tengo muy claro, porque yo tuve una oportunidad muy bonita. Cuando estaba en la tropa de los Scouts, en el grupo 1 de Celaya, hace ya muchos años, man. Yo entré como lo que se llama pie tierno, que es el muchacho nuevo, está entrando, y empecé a crecer en mi patrulla. El guía de mi patrulla se llamaba Fernando Rivadeneira, un tipo muy padre. Pasando el tiempo, me hizo su guía de patrulla. Es decir, era su segundo al mando. Y ahí Fernando me fue diciendo, oye, tú tienes capacidad para ayudar a la gente y llevarla hacia lograr los objetivos. Entonces, cuando Fernando se retiró de la tropa, que el proceso era pasar de la tropa al siguiente nivel, que eran los rovers, me dejó como guía de patrulla. Le propuso al jefe de tropa, que era Paco Tercero, el decir, oye, pues Lalo se puede quedar a cargo de la patrulla Halcones. Yo era un chavo de 14 años, Efraín. La verdad es que tuve la experiencia de saber cuál era la responsabilidad y qué se esperaba de un líder a los 14. Y te digo, lo tengo muy claro porque me marcó ese momento. El ser guía de patrulla, el tener a otros muchachos, pues no menores que yo, yo tenía algunos más grandes que yo en la patrulla a mi cargo, y ser responsable por su crecimiento, porque en los scouts también se busca que haya crecimiento, y ser responsable de su bienestar y de su participación entusiasta en las juntas de la tropa y en las juntas de patrulla y en los campamentos, es algo que me marcó y lo recuerdo, te digo, con claridad y con mucho gusto, porque es una experiencia, fue una experiencia indeleble, ¿no? El aprendizaje ahí está. Mira qué interesante desde una edad tan joven empezar a ver ese tipo, pues, de funciones, de atributos, de responsabilidad también, como dices, ese crecimiento y desarrollo de los demás, que pues también en cierto punto, en cierta manera, pues depende de ti como líder en ese momento de una tropa, de otro grupo de chicos. Allí, ¿cómo vivías tú ese liderazgo y esa responsabilidad que tenías ante tus compañeros? Era padre, mira. Los Scouts son una organización bastante bien conformada, ¿no? Tenía yo esa ventaja. Estaba en una organización donde había mucha claridad en qué le tocaba hacer a la gente, qué se esperaba de la gente y cuáles eran los diferentes roles. Ese fue un facilitador, porque había hasta un manual del guía de patrulla donde le decían a uno, bueno, de ti se esperan este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la patrulla es algo similar al pelotón en el ejército. Es un grupo pequeño, 8 o 10 personas, que tienen que hacer cosas en conjunto y tienen que lograr resultados. Entonces, mi misión era hacer que mi patrulla trabajara junta, que en mi patrulla, como te digo, hay proceso de crecimiento, se entra como pie tierno, se hace la promesa, y entonces es scout de tercera clase, de segunda clase, de primera clase, y para ir avanzando, los scouts tienen que ir pasando pruebas y tienen que ir demostrando habilidades y tienen que ir demostrando que son dignos de llegar a niveles más avanzados, ganar especialidades, o sea, hay diferentes reconocimientos a su avance. Y el guía de patrulla es responsable de que eso pase. O sea, no puede uno cederle la responsabilidad a las autoridades de la tropa, que les llaman los scouters, sino que uno rinde cuentas por sus scouts, cómo van, están cumpliendo con su asistencia a las juntas semanales de la patrulla y de la tropa, están formándose, están pasando los exámenes, porque hay una serie de exámenes, pruebas les llaman, muy divertidas, muy bonitas, seguir una pista, prender una fogata, afilar un cuchillo, y uno es responsable de que ellos vayan avanzando. Entonces, Bien. el reto como guía de patrulla para mí fue el que yo tenía a mis scouts y yo era responsable de rendirle cuentas al jefe de tropa, que jerárquicamente era mi jefe, digamos. Sí.
Es como si él fuera el capitán. El jefe de tropa es como el capitán. Tiene a su par de tenientes, a los subjefes de tropa. Y yo debía rendirle cuentas a él y a los subjefes sobre cómo iba el desarrollo de mi gente. Yo no podía llegar a decir, no, pues es que no podía hacerlo. Me forzaba además a ser quien hiciera las cosas para que los demás lo vieran, a contagiarles el entusiasmo, al decir, órale, vamos. Entonces, por ejemplo, en los scouts es muy bonito cuando uno aprende a hacer nudos, Efraín. Es muy bonito, man. Entonces, hay que aprender a hacer el nudo de rizo, que es el más básico, y el ballestrinque, y la vuelta de escota, y las de guía. Hacer una serie de cosas que muchos verán como, ay, los scouts con sus pantaloncitos cortos. No, para nosotros eran temas padres porque en los campamentos, saber hacer un nudo adecuado, saber hacer un empalme con 2 troncos, era un tema que valía la pena. Entonces, como guía, yo tenía que saber hacerlo. Y tenía que contagiarles el entusiasmo para que ellos aprendieran a hacerlos, ¿no? Y entonces, cuando salíamos de campamento, era, órale, vamos a hacer que alguien se pueda bajar como en rappel, entonces para eso unas de guía. Entonces, llegaba el momento de ir al campamento y al caminar, pues teníamos que ir caminando juntos hacia donde fuera a ser el destino. Viví una experiencia que fue en ese sentido muy dramática. Un día, las botas que me compré, algo les pasó que me estrangularon los tobillos. Yo no podía quejarme con mis muchachos, ¿no? O sea, nada más les dije, voy a ir un poquito más despacio, pero vamos. Y tuve que caminar, estábamos en los Azufres en Michoacán, varios kilómetros con ellos, porque no les podía decir, pues yo voy a tomar un camión, ustedes síganse caminando. Era o lo tomamos todos, y algunos decían, pues no traigo dinero para tomar el camión, pues vamos caminando, y caminamos todos. Entonces fueron esos aprendizajes, a lo mejor muy pequeñitos, viéndolos a la distancia, más fundamentales para decir, el líder además contagia su espíritu a los demás. Claro. No solo los lleva y no solo los guía y no solo, sino que también les contagia. Entonces un guía no puede ser un depresivo, man. Claro. No puede decir, no, y el día pinta requete feo. No, no hagamos nada, va a llover. ¿Qué hacemos? Va a llover, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos aprovechar, no? Está haciendo frío, vamos a ver qué hacemos. Se nos quemó el arroz porque alguna vez nos pasó en un campamento ahí cerca de Celaya y era lo que llevábamos, man. Pues vamos a ver qué hacemos porque era parte de nuestra comida del día. Ni modo de decir, no, pues se quemó el arroz, pues ya nos fregamos, ¿no? Entonces fue un aprendizaje, Efraín, tan bonito, man, tan formativo, que ahora cuando lo veo a la distancia digo, pues quién soy yo el día de hoy como líder depende en buena parte de lo que aprendí en ese ecosistema tan hecho para que uno saque lo mejor de sí. Tan hecho y, como dices, tan institucionalizado, ¿no? Contabas inclusive con esta guía para ser líder prácticamente, que muchos de nosotros diríamos, ¿dónde compro esa guía para yo poder liderar el día de hoy? Y por supuesto, se trata de muchos temas, de muchas habilidades, de este también sentido humano que nos compartes, ¿no? Y siguiendo a lo mejor en este rumbo de los descubrimientos, si ahí te entendiste por primera vez lo que significaba liderar, ¿hubo algún siguiente momento en que te diste cuenta que liderar con seriedad no era lo mismo que justamente liderar con alegría? Fíjate que sí lo vi muchos años después. Arranqué ya en mi carrera, ya profesionalmente. Esto que te digo de los scouts fue todavía en mis épocas adolescentes. Pasan los años y empecé a trabajar en posiciones muy operativas. No era necesario un liderazgo de parte mía. Termino la maestría y me contratan como director nacional de distribuidores en Honeywell. Y me compro la seriedad del puesto. Era el director nacional de distribuidores. Yo tenía a mi cargo la relación con todos los distribuidores para hacerlos que vendieran lo más posible de nuestros productos. Bueno, esa era mi misión. Y aparte tenía una fuerza de ventas propia, por eso era una gerencia, tenía un equipo a mi cargo. Y entonces me compré el rigor del puesto, de los números, del tienes una meta que cumplir. Y entonces me convertí en un líder orientado a números. Y se me olvidó lo que había aprendido. Eso estaba guardado allí en algún lugar de mi conciencia. Y ahí tuve una experiencia muy desagradable. Ahí fue cuando me di cuenta, así como hay quien dice toqué piso en una adicción, yo toqué piso cuando llegó una vez el director general de uno de los distribuidores. Era un hombre que me doblaba la edad fácilmente, yo tenía 20 y pocos años y este señor había tenido 40 y tantos, 50 y tantos, o sea, me doblaba la edad. Y yo hablé con él y me puse muy en su papel de que aquí hay que lograr, porque aquí lo que tenemos que hacer y usted, que es mi distribuidor. Y entonces me olvidó todo aquello humano que había aprendido del lado del líder y la reunión terminó muy mal. Este hombre se levantó, tomó mi tarjeta que yo y la aventó sobre la mesa. Eso es súper humillante, Efraín. Es un momento durísimo, lo sigo recordando y esto pasó en 1990 por ahí. Vaya. Donde me aventó, o sea, el símbolo fue, no me importas un cuerno. Por supuesto se fue a hablar con dirección general. Y entonces el director general, que era Sergio Barrero, había trabajado con mi papá hacía muchos años, se conocían y eran buenos cuates. Me habló y me dijo, Lalo, vamos a platicar, man.
Sí. Esto que acaba de pasar, o sea, está bien que cuides los intereses, nada más que no puedes portarte así con un distribuidor, ¿no? Cuando es un distribuidor, Claro. deja tú la importancia o no, es un Ujú. distribuidor, es un representante de nuestra marca allá afuera. Y luego, el gerente de recursos humanos, habíamos entrado más o menos al mismo tiempo, se llama Raúl Zabaleta, un cuate con quien hice buena amistad, hace años no lo veo, por cierto. Y entonces platiqué tanto con Raúl como con Sergio y me di cuenta que en el camino había yo tomado aquel líder, aquel guía de patrulla de la patrulla Halcones del Grupo 1 de Celaya y lo había guardado en una caja y lo había metido en un cajón del olvido. Entonces, después de hacer algo de introspección muy fuerte, dije, no, yo tengo naturaleza amable. Mi naturaleza es amable y estoy por lo general de buen humor. Efraín, ese es un detalle importante que pongo lateral. Entonces dije, no, si yo no soy así, yo ni soy un amargado, ni soy un pesado, ni soy ese que estaba en mi oficina ese día. Entonces empecé con esta introspección, platiqué mucho con mi abuelo, yo vivía con ellos, con mis abuelos. Mi abuelo era un hombre sabio, entonces fuimos revisando y llegué a la conclusión de que iba por mal camino y necesitaba retomar al líder que yo había sido cuando era un guía de patrulla. Y que ese líder tenía una característica que era particular y era que hacía las cosas con gusto, con felicidad. Y ahí fue cuando dije, esto es, tengo que hacer ese cambio. Entonces, ahí fue mi punto de quiebre. Fue cuando llegué tan al fondo que dije, de aquí nomás hay para arriba. Y cambió mi actitud y cambió mi manera de liderar. Y entonces cambió mi actitud para con mi asistente que se llamaba Ada Ramírez, una mujer maravillosa, para con mis vendedores, con Raúl y con Francisco. Perdón, no recuerdo sus apellidos. Luego soy medio maleta para los nombres. Y con mi vendedor, tenía otro vendedor en Monterrey, tenía otro vendedor en Guadalajara y otro vendedor en Mérida, y cambió mi actitud para con ellos. Y cambió también, o sea, el convertirme en esta persona que transmitía más bien un liderazgo feliz y no un liderazgo tiránico, de haber tocado ese fondo, me llevó a que me nombraran responsable de la zona norte del país. O sea, fue un cambio muy bonito. Aparte, viví en carne propia como el actuar con bonomía, el contagiar la felicidad, aunque a veces no es tan contagiable, pero tener una actitud feliz, la ataraxia de los griegos, donde uno domina las pasiones, donde uno mantiene los sentimientos a raya y transmite esa paz. Sí, las cosas van a salir, aunque las condiciones estén más o menos grises. Me permitió dar la vuelta y convertirme en alguien que llegó a darle la vuelta a la región norte de Honeywell. Para mí fue un gran orgullo hacer cosas donde de repente decían, bueno, ¿qué está haciendo Durón, man? Que los clientes piden hablar con su equipo, no con los demás. Que la gente está siendo tan leal a él. Es que no eran leales a mí, eran leales a mi estilo. Y eso fue un gran aprendizaje, Efraín. Cuando dejé Honeywell, me hicieron una carne asada de despedida. El decir, Lalo, te nos vas, vente, vamos. Me regalaron CDs, me hicieron obsequios. ¿Quién le hace obsequios a un jefe cuando se va, mano? Yo tuve el orgullo de que esa gente, el equipo con quien yo trabajaba, se contagiara de mi espíritu de alguna manera, y cuando yo me iba, me dijeran, te vamos a extrañar, y no nomás te lo digo, mira, te lo demuestro. Uno de ellos, de apellido Villarreal, era uno de los vendedores, me regaló un disco que a la fecha sigo oyendo cuando hago carnes asada, que era de Salomón Robles, discazo de música norteña de allá de Monterrey, no norteña del lado del noroeste, sino muy de allá de Monterrey, y lo sigo oyendo 30 y tantos años después, porque es el recuerdo de que tuve a alguien en mi equipo que se despidió de mí con el cariño como para decir, toma, acuérdate de mí, que está este disco, ¿no? Entonces, un cambio bien, bien radical, bien importante, y me sirvió, y ahí lo adopté como mi estilo por completo. Un cambio de vida, me parece, ¿no? Como dices, de estilo, de forma de ver, con nuevos aprendizajes. En ti como persona, ¿qué consideras que se hizo más notorio en este cambio, en esta transición, cuando dices paso de pues este estilo cuasi tiránico a un estilo pues mucho más humano, más orientado hacia las personas, incluso con esta capacidad de ver la felicidad, la plenitud y la satisfacción de tuya y la de los demás, ¿no? ¿Qué cambió dentro de ti? Cambió que regresé a aquel estilo del guía de patrulla. Mira, estoy sentado ahorita en la parte de afuera, tengo un jardín aquí al frente y estoy viendo el cielo súper azul. Hay un pino aquí enfrente de mí. Entonces, esas caminatas con el equipo donde era, disfrutemos el viaje, donde vamos viendo lo padre que hay alrededor. Sí, a lo mejor, mira, una vez fuimos a los Azufres en Michoacán de campamento y olía a rayos, porque eran manantiales sulfurosos, entonces olían de verdad a rayos. Y traíamos a un muchacho, era un hijo muy consentido y su mamá lo había metido a los scouts justo como para ayudarlo a salir adelante, porque lo habían hecho un muchacho muy frágil en su estilo, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegamos y cuando iba a cruzar, no puedo. Entonces abrió su mochila
mochila y sacó jabón y se lo puso debajo de la nariz. Ya te imaginas la reacción de la demás chachos cuando vieron eso. Y entonces, a ver, vengan, prueben. Entonces, a todos nos convida y fue, mira, ya no huele tan fuerte, man. Y entonces cruzamos por el medio de aquellos manantiales y entonces logré que este chavo, en lugar de ser la burla de la tropa, se convirtiera en alguien que había puesto una buena idea sobre la mesa. Era, para evitar el mal olor del azufre, pues vamos a ponernos el jabón perfumado debajo de la nariz. Entonces llegamos todos así como muy tranquilos después del otro lado y los otros, guácala, huele horrible. Y fue, no, nosotros no. Entonces, ese estilo, Efraín, significa vamos a hacer a todos sentirse bien. Ya no es nada más el concepto así esotérico, sino vamos a hacer cosas para que la gente se sienta bien, que se sienta cuidada, que se sienta defendida, que se sienta parte de algo más grande. Y el líder, cuando es un hombre feliz, una mujer feliz, siente el gusto también de que los demás lo disfruten. Entonces de repente híjole, las cosas están bien complicadas. Este cierre de mes, porque todos hemos pasado por cierres de meses. Yo he tenido grupos comerciales a mi cargo, donde llega el cierre de mes y dice, ¿qué vamos a meter? Porque no hemos llegado a los números. Hay dos opciones. Una es destrozarse todos y decir, no, ya vale. Esto, ya, como diría mi tío Miguel, esto ya valió. La otra es decir, vamos a sacarle el mayor jugo posible. Esto no se acaba hasta que se acaba, como decía el mago Septién, ¿no? Entonces, me acuerdo de días sentados, recuerdo un cierre de mes específico, un agosto, sentado sobre una credenza en la sala donde estaba mi fuerza de ventas, diciendo, ¿qué más tenemos, equipo? Venga, a ver, ¿qué entra? A ver. Y entonces se veía en el equipo el contagio de, no es un tipo sentado ahí con un hacha, viendo a quién de nosotros le corta la cabeza, sino que es un tipo ahí diciéndonos, vamos, equipo, podemos, adelante, vamos. Y como por arte de magia, la actitud cambió. Apenas alcanzamos, la verdad es que apenas llegamos a los números. No, es que no íbamos a llegar, Efraín. Entonces, apenas llegar a los números, entusiasmando al equipo contra aquí al que no cumpla le corto la cabeza y no llegar, pues yo prefiero la primera. Entonces, eso lo he vivido varias veces en mi vida. El transmitirle al equipo la ataraxia de controlemos las pasiones, calmémonos. Si tenemos ira, si tenemos temor, si tenemos cualquier emoción así, vamos a ponerla bajo control. Saquemos lo que tenemos que hacer con un espíritu positivo, con un espíritu alegre. Y eso funciona muy bien, Efraín. Me ha dado grandes éxitos en mi carrera el hacerlo, aunque a veces uno funciona de tapadera de súper alta protección, porque uno tiene a las cabezas arriba tratando de, no, tortura a la gente, sácale a la gente las cosas a fuerza de golpes. Y no, yo aquí resisto los trancazos. El líder feliz también a veces tiene motivos para ser infeliz cuando lo tratan horrible, nada más es parte de su chamba, porque también una regla es, como dice la placa aquella que decían de uno de los presidentes de Estados Unidos, the buck stops here, las cosas paran aquí. Entonces yo no puedo dejar que mi equipo sufra las malas situaciones derivadas de que alguien más los esté queriendo atacar o lo que sea. Entonces uno también pone la cara a decir, cualquier cosa con ellos es conmigo, entonces venga, es conmigo, porque de aquí para allá ellos deben ser inmunes a cualquier mala señal, a cualquier mala actitud. Entonces es una combinación de factores donde no es nada más es una felicidad contemplativa. Déjame ver el cielo azul, por cierto, ahí va una mariposa amarilla súper bonita. No, eso está bien en momentos cuando es lo correcto. A veces hay trancazos, a veces hay batallas. Y en esas batallas, a pesar de todo, hay que mantener una cierta serenidad para decir, ¿cómo defiendo yo a ellos que están en la acción de otros elementos que me los podrían distraer, que me los podrían afectar? Y entonces es un liderazgo que también mantiene una atención periférica, no solo en la tarea, está entre manos en ese momento, sino a ver qué más está pasando alrededor, quién me está pudiendo meter elementos de ruido, elementos distractivos, elementos ajenos para que mi equipo logre su misión, porque también uno como líder tiene una misión, el equipo tiene una misión y la chamba del líder es que se cumpla la misión. En los scouts hay un símbolo muy bonito que es un punto rodeado por un círculo y eso significa misión cumplida, fin de pista o misión cumplida. El líder tiene la chamba de llevar al equipo a donde acaba la misión. Eso lo dijo una vez Alondra de la Parra muy bonito, diciendo yo soy la líder y yo no voy a tocar los violines, ni voy a tocar los timbales, ni voy a tocar los platillos. Mi chamba es que todo el mundo haga la suya para que lleguemos juntos al final de la misión, que es poner una novena de Beethoven espectacular. Entonces, por cierto, soy muy fan de Alondra de la Parra, se me hace una mujer preciosa, una gran directora, su orquesta se me hace padrísima. Nada más que eso es el comentario para mí más importante en ese sentido que he oído de alguien. Más allá, la misión mía como directora no es hacer la chamba, como líder no es hacer la chamba, yo lidero la orquesta, es que el violín entre cuando debe entrar y con las melodías que debe de tocar y que haga su trabajo muy bien y no estarle diciendo súbele, bájale, porque ya estamos en el escenario. O sea, ya él debe haber llegado con la capacidad de hacerlo. Entonces dije, claro, esa es mi misión como líder, y ser un líder como es ella cuando dirige, no sé si la has visto, dirige sonriendo, transmite ya estamos aquí, vamos a pasarla bien. Por lo que sé es durísima. En los ensayos, según sé que es bravísima, está bien, están ensayando. En el momento de la verdad, cuando están entregando el resultado, sonríe de una manera
manera divina y la orquesta se levanta y la orquesta suena de una manera preciosa. Ese es el liderazgo en el que yo creo y ese es mi estilo de liderazgo. El vamos a hacer las cosas con gusto, pues. No, me encanta cómo lo dices porque finalmente no es estar en la contemplación, no es una felicidad pasiva, tampoco es una felicidad exultante, ¿no? Que dijimos es que se trata de echar porras y de motivar y de... No, no se trata de eso. Es un tema de actitud. ¿Qué actitud tenemos frente a los retos? ¿Qué actitud tenemos frente a la pista que estamos transitando? Y sobre todo esta última parte, ¿cómo llegamos a ese resultado? Y ese resultado, esa misión, ese objetivo, claro, se siente bien llegar allí. Sin embargo, y creo que esto es lo fundamental de lo que nos compartes, pero no se trata nada más de llegar por llegar, se trata de saber cómo construir ese camino para llegar todos y llegar con bien y llegar, me encanta como dices, sin oler así todo sulfuroso, sino con ese pedacito de jabón que nos alegró más ese trayecto para hacer mucho más enriquecedor esa misión. Y con otra cosa muy padre, en los Scouts, las edades son la marca para pasar de los Lobatos a los Scouts y ahora hay una nueva, que ya no me sé el nombre, entre los Scouts y los Rovers, ya cuando tienen como 16 años ya es una nueva. Cuando cumples la edad vas para la siguiente etapa, o sea, no hay de quiero quedarme. Entonces, un aprendizaje de líder también que tuve entre los Scouts es debes preparar a tu sucesor. Entonces, eso además es un tema donde es un líder de patrulla, además de ser un individuo feliz, es un individuo objetivo que sabe, esta posición es temporal. Así como le decían al emperador romano, memento mori, todo pasará y morirás. Aquí no se trata de morir, pero esto pasará. Claro. Vas a dejar de ser guía de patrulla, vas a trascender y vas a ir a otro nivel y entonces necesitas dejar a alguien preparado porque pues si te vas, ni modo que digan, no, ya no está nuestro guía, ya nos acabamos. Por eso existe el concepto del subguía de patrulla. Entonces además la chamba del líder es empezar a preparar a la gente, no solo para que cumpla con las pruebas de las que hablaba hace rato, sino para que suplan al guía y suplan al subguía. Entonces la patrulla siga funcionando como una entidad independiente. Con lo que decimos ahorita no es nada más esa actitud de líder entusiasta, echando porras, chistín, sino también es el decir, esto pasará. Acabo de leer un libro muy bueno de Fabián Barrio que se llama Usted se encuentra aquí. Entonces dice que se mandó a hacer un tatuaje y eso me gustó mucho, que es esto también pasará. Y entonces es bueno, las cosas así como están, pues esto también pasará. Sí, esto también va a pasar. Y sí, no se refiere solo a lo malo, se refiere también a lo bueno. Exacto. Y una posición de liderazgo va a pasar por múltiples razones, va a pasar. Entonces uno tiene la obligación como líder de formar a quien cuando uno pase se quede a cargo, porque no puede después en el balance propio moral decir, sí, yo fui muy bueno y pues ya hay que se rasquen con sus uñas, ¿no? A ver cómo le hacen. Si no es ya me fui y preparé a alguien para que a mi ausencia se hiciera cargo. Y vean, puedo voltear con tranquilidad y decir, hubo una transición. Entonces, eso es bien bonito, ese es un gran aprendizaje también en el liderazgo. Darse cuenta de que uno no es de por vida, que uno tiene gente cuya obligación de uno para con ella es hacerla crecer, Efraín. ¿Sí? Eso es algo de lo que no se habla luego mucho en el liderazgo, es decir, prepara a tu gente para que crezca y sea exitosa contigo o en otro lugar, man. Entonces, el líder feliz tiene además la alegría de ver crecer a los demás, que eso se habla muy poco. Es decir, tengo un equipo de gente que está creciendo, porque además cuando crecen, es como cuando un árbol va creciendo, empuja lo que tiene arriba, ¿sí? Entonces los niditos se van más para arriba y los pajaritos tienen mejor escenario, porque el árbol está creciendo. Entonces, si yo tengo un equipo y lo ayudo a crecer, yo también crezco. Ese es un mensaje del que hablamos poco. Entonces, si yo además lo hago con gusto, con felicidad, creo un ambiente donde crecer es lo natural, donde ser feliz es lo natural, ¿sí? Yo me acuerdo alguna vez tuve una jefa que me decía, ¿y tú por qué estás sonriente si tenemos una crisis terrible? Porque no nos estamos muriendo, nomás tenemos una crisis. La tengo súper presente, Efraín. Tú sabes que yo soy muy sonriente. Entonces me dijo, ¿y tú de qué te ríes? De que soy feliz. Y sí, tenemos un problema. Y sí, para eso tienes este equipo de fregones que lo va a resolver. Aquí estamos. O sea, en su mente, ser feliz era incompatible con enfrentar una crisis, man. Y entonces sí fue cuando dije, no, tú y yo tenemos estilos bien diferentes. Yo con mi gente trataba de siempre, y en ese momento más, viendo que tenía yo una jefa que era así de terrible, de decir, tenemos las cosas, están a nuestro cargo, las vamos a sacar porque estamos nosotros. Órale, vamos equipo. Yo uso mucho la frase ánimo. No soy echaleganista, no para nada. Nada más sí soy mucho decir ánimo equipo, porque el ánimo nos da fuerza para seguir adelante. Y una manera de demostrarlo es, yo también le pongo ánimo, yo también estoy aquí, yo estoy con ustedes, vamos. Y una sonrisa bien colocada, aún en un momento de crisis, ayuda a contagiar ese ánimo. Y ese es el que necesitamos para salir. Entonces, por eso mi idea de ser un líder feliz es un tema que me gusta tanto y tengo tantas ganas de compartirlo, porque no se trata nada más de ser, es el que siempre está riéndose. No, claro.
La risa, la sonrisa son consecuencia. En su mente, en su espíritu hay una paz derivada de poder decir, tengo alegrías y tengo tristezas, pongo bajo control. Man. Tengo presente cuando murió mi papá, en esa época yo era director de servicios profesionales en Teradat y estábamos compitiendo por un proyecto muy duro, man, muy, muy duro. Y yo tenía la tristeza de la muerte de mi papá. Pues logré que nuestro equipo, ayudándole al equipo de ventas, lo sacara y lo sacara bien, porque pude, y fue un ejercicio súper difícil, pero pude mantener la tristeza por esa pérdida acotadita, man. Sí, a veces me daba mis espacios y lloraba el llanto por la pérdida, nada más que no dejaba que eso dominara mi, ay, qué tristeza, es que estoy triste. Porque el equipo me iba a decir, no manches, ¿cómo que estás triste si tenemos que sacar esto, no? Entonces tampoco era que yo creara una falsa alegría, tuve que mantenerlo a raya y convertir eso en un dominio de pasiones. Y es a lo que me refiero. Es válido tener tristezas, es válido tener alegrías como líder. El chiste es ponerlas a raya, lograr esa ataraxia, lograr esa felicidad, esa serenidad, donde el equipo diga, ya estoy con alguien que no se deja marear por la tormenta, ¿no? Como en aquella película de Russell Crowe, Master and Commander, Far Side of the Sea, donde están enfrentando cosas y él ahí está, mano, con su tripulación y la gente lo ama y la gente le tiene respeto. Ese es un gran... Y el tipo las ha pasado negras, ha tenido situaciones terribles y sin embargo su tripulación ahí está con él, porque a la hora de la verdad, ahí está. Y a la hora de los cañonazos con los demás barcos, ahí está. Y si hay que agarrarse a pistoletazos o a espadazos, ahí está. Ese es el estilo de liderazgo en el que yo creo, Efraín. Donde Un uno liderazgo lleno de actitud, ¿no? Lleno de sí. esa orientación hacia lo que tenemos que lograr, cómo lo queremos hacer y sobre todo cómo queremos transitar ese camino, ¿no? Porque bien lo mencionas, tenemos muchas emociones y por supuesto que se valen, cada una de ellas es importante y nos sirve para algo. Aquí el tema es cómo esas emociones pues también las pongo en función de lo que estamos viviendo y que a lo mejor si voy a resolver una crisis con ese estado pues emocional, ya sea de tristeza, de enojo, de frustración, etcétera, yo también reenfoco, yo también resignifico y estoy para mi equipo, asumiendo también lo que tengo, ¿no? Pues en este momento estoy triste, enojado, frustrado, etcétera. Pero para liderar también tenemos que empezar a decidir qué hacer con esa emoción, ¿cierto? O sea, yo creo que no hay nada peor que un líder triste, que un líder, pero ¿qué hacen? Híjole, man, ¿sí? Con esto que dices es, no, del líder necesitamos cuando menos el decir, a ver, vamos a armar una decisión conjunta. Debe haber en lugar de decir, híjole, ¿qué haremos? ¿Cómo saldremos de esta? Mano, tú eres el líder. Entonces, creo que es parte de ese espíritu, de esa actitud. A lo mejor yo no tengo la respuesta. ¿Cómo la busco es relevante? Como le digo al equipo, vamos por una respuesta conjunta. No es lo mismo decir, ¿qué haremos, equipo? ¡Qué barbaridad! La solución... otra vez, no es estar feliz todo el tiempo, sino de mantener viva esa alegría de hacer las cosas. Sí. Aquí déjame hacer una acotación importante. Feliz, sí. No de esa alegría. Alegría es como cuando estamos en una fiesta, como cuando mete un gol nuestro equipo. Es esa sensación que a veces raya la euforia. La felicidad es pacífica. Entonces, podemos vivir en una felicidad. Yo te lo puedo decir, Efraín. Yo soy un hombre feliz. Y como todos nosotros he pasado por cosas complicadas en la vida. Y sigo siendo un hombre feliz. ¿Eso qué significa? Que he podido poner mis pasiones más o menos a raya, ¿no? Vivo las alegrías, vivo las tristezas, vivo los enojos. Solo que aprendí algo. Y esto es algo que después me gustaría explorar más a profundidad contigo. El cómo dominar esas pasiones. Es decir, ok, tengo enojo, pero ahorita no es el momento de explotar. Claro. Tengo tristeza, no es el momento de dejarme derrotar por la tristeza. Excelente, Lalo. No, pues yo creo que nos dejas con mucha tarea y sobre todo con esa inquietud. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues yo creo que de eso podemos seguir platicando la próxima semana en este espacio, ya también para ir cerrando este primer episodio. ¿Qué te parece? Así dejamos algo de suspenso. Cliffhanger, como dejan en la serie, ¿no? Así lo es, un pequeño episodio de suspenso para continuar con mucho ánimo para la siguiente mitad de esta charla. Oye, pues muchísimas gracias por estar por acá, por compartirnos esto, por compartirnos tu pasión también y tus historias. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Lalo. Gracias a ti por la invitación. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias también por acompañarnos como cada semana en Ideas sobre Liderazgo. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Lalo Durón. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.